domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando del Antiguo Testamento y la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Si yo preguntara, hermanos amados, ¿cómo podemos definir? Claro, no abarcando todo, quedan muchos vacíos con esa manera de decirlo, pero si yo le preguntara cómo podemos definir o cómo podemos resumir el Antiguo Testamento, ¿qué me respondiera usted ahora? ¿Cómo resumimos el Antiguo Testamento? ¿O de qué trata, pues? ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿De qué? El domingo anterior tratábamos de dar una definición, ¿verdad? Claro, pero nos estamos yendo ya por la línea de los temas. La vida de Israel, la ley, las promesas, ¿qué más? Ahora, antes de las promesas, antes de la ley, ocurre algo, ¿verdad? Tiene que formarse algo, un grupo, el pueblo. El Antiguo Testamento, por eso aclaro, quedan muchos vacíos con esa manera de decirlo, pero nos ayuda a tener comprensión más práctica. El Antiguo Testamento trata de la historia del pueblo de Israel. Dentro de esa historia está su origen, está la legislación, está la división de tierra, las tribus, etcétera. Pero prácticamente nos desarrolla la historia de lo que ocurre en ese pueblo en particular. Pero Israel tiene un origen, ¿verdad? Y ese origen es a través de un pacto, ¿verdad? ¿Cómo comienza Israel? Comienza con un pacto. ¿Y cómo se llama ese pacto? Ahí vamos, el pacto, veamos por favor, abrahámico, el pacto abrahámico. Aquí estamos en pausa ahorita. La historia de un pueblo. Ahora vamos a la siguiente y es el pacto abrahámico. El pacto abrahámico consta de dos grandes pilares. El primero, ¿cuál es? La bendición. No, ahí nos quedamos. Bendición, ¿y qué más? Y la tierra. La bendición, ¿por qué lado? Dice Dios que bendecirá a los que le bendijeren, maldecirá a los que le maldijeren, ¿verdad? ¿Y qué más dice? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego tenemos la parte de la tierra, de que Dios le dice a Abraham, ¿verdad? ¿A quién le dice? Ahí está, Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de familia, singular. ¿Qué le dice a Abraham? Que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que él le dará. ¿Estamos ahí? ¿Y de dónde sale Abraham? De Ur de los caldeos. Note que lo que estamos haciendo es relacionando, y algunos lo escuchamos el domingo anterior, y hoy nos quedamos así, es que lo tengo en la punta de la lengua, ¿verdad? La idea de esto no es solamente hacer un programa teórico y teórico y teórico, sino saber relacionar. A través de un tema central nos iremos hacia los detalles y trataremos de comprender. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Preguntas al respecto? Les dije de que después de la primera, o sea hoy que tenemos la segunda, si había una pregunta me la trajera para irla respondiendo el siguiente domingo. ¿Alguna duda, pregunta? Estamos viendo cosas básicas ahorita. ¿Estamos bien? Vale. Veamos entonces ahora lo que sigue. Las 12 tribus. Las 12 tribus. Cuando nosotros hablamos de las 12 tribus, estamos hablando de una línea genealógica que tenemos que respetar, ¿verdad? Cuando vemos el inicio de Israel es a través de Abraham. Después se le cambió el nombre, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaría? Abraham. ¿Cómo y qué significa Abraham? Padre de muchas familias. Ya es plural. Cuando vemos a Abraham sería, este hombre va a recibir 2 hijos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 2 hijos? El primero, ¿quién es? Ismael. ¿Y la mamá de Ismael cómo se llamaba? Agar, que era criada, ¿verdad? De la casa de Abraham. Pero ¿por qué es que Abraham se unió a Agar? Porque Saraí. Fíjense qué bien. Porque Saraí le dijo a Abraham, mira hijo, yo
no te puedo dar hijos, le dijo. Así que ahí está mi siervita, le dijo. Y Abraham, ¿qué hizo? Por obra del Espíritu Santo, oró por Agar, no, ¿verdad? Se unió a Agar, conoció a Agar. Y esta mujer le dio, ¿a quién? A Ismael. Ismael fue el primogénito, pero ojo que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿verdad? De que de él iba a salir realmente esa descendencia en la que se iba a multiplicar y su descendencia no iba a poder ser contada. Y se lo reflejó con las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces, en este caso Abraham se adelantó, Sarai se adelantó y nació Ismael. Pero luego, en avanzada edad, Dios le permite que Sarai conciba, que quede encinta, quede embarazada, ¿verdad? Pero cuando el ángel llegó a darle la noticia a Sarai, dice que Sarai, atrás de un telón, ¿qué hizo? Se rió. Entonces se le cambió el nombre y ya no se llamaba Sarai. ¿Cómo le dijo el ángel que se iba a llamar? Sara. Y Sara significa la que se rió. ¿Cuántas Saras hay aquí? Hay hasta una atrás, ¿eh? ¿Me explico? Entonces vemos de que en este caso ahí ocurre el cambio de nombre. Isaac, que es el hijo de la promesa, va a concebir también 2 hijos. ¿Quiénes eran esos hijos? ¿Quiénes eran esos hijos? Esaú y Jacob. ¿Eran qué eran? Mellizos. Dice la Biblia de que el anhelo, bueno, esta es una interpretación, ¿verdad? Ya es algo que las personas decimos, que era como una lucha desde el vientre, de que Jacob quería ser el primero, ¿verdad? De que el texto lo relata que Jacob traía agarrado el ¿qué? Algunos decimos carcañal, ¿verdad? Pero la Biblia dice calcañar. Así dice la Biblia. Que lo traía agarrado del calcañar. Entonces se interpreta que Jacob quería ser el primero, aunque sería una cuestión bien atrevida decirla bueno, pero ese es el punto. Cuando vemos nosotros el desarrollo de la historia, dice de que un día Esaú, al haber sido el primogénito, a él le correspondía la bendición de Dios y la continuidad de lo que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Esaú cometió un error. Dice de que un día llegó de trabajar, llegó muy hambriento. Dice de que la madre, o sea, su propia mamá, con el hijo menor que era Jacob, prepararon una treta, dice. Y que en medio de esa necesidad de Esaú le dijeron que si le preparaban comida a cambio de la primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Vaya pues. Entonces, por un plato de lentejas, por un plato de frijoles, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Cambió la primogenitura. Y desde ese momento, que no es por lo que él dijo, sino cuando Isaac llamó, ya cuando estaba en sus últimos días, aprovechándose que él ya no veía bien, dice que la mamá de estos bichos era tremenda. Bien dicen por ahí que las mujeres son tremendas, ¿verdad? Dice de que como Esaú tenía una ventaja, es cierto, hermana, a ver, ¿verdad? Dice que Esaú era velludo, pero que Jacob era como lampiño, chino, ¿verdad? Chino. Entonces dice que la mamá, cuando Isaac pidió o llamó que iba a bendecir a sus hijos, que era una tradición hebrea, dice de que la mamá le puso piel de animal a su hijo. Entonces me imagino que Isaac tocó la piel de su hijo y dijo, este es Esaú, ¿verdad? ¡Qué bárbara! Como la hermana Sara se ponchó. No, ¿quién era? Rebeca, ¿verdad? Se ponchó al siervo Isaac, ¿verdad? Pero dice que Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú. Esa fue la oficialización de la primogenitura. ¿Estamos ahí, iglesia? Por eso es que Esaú no lleva la línea de descendencia
en cuanto a las tribus o la línea mesiánica, que lo vamos a comprender más adelante. Y de Esaú nacen ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos? 13 hijos. Aunque algunos, hermanos amados, opinan que nacieron más hijas, pero esto es algo que podríamos ver más adelante. Pero de algo que estamos seguros es de que la línea que nosotros tenemos de los hijos de Jacob, solamente aparece una mujer. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo? Dina. ¿Verdad que son detallitos bien interesantes? Una mujer que se llamaba, yo le pregunto el próximo domingo, ¿cómo se llamaba la hija de Jacob? ¿Cómo me va a decir usted? Vaya, perfecto. Entonces venimos, hermanos amados, y acá ocurre algo interesante. Vamos por favor al capítulo 49 de Génesis. 49, verso 1 y verso 2. Verso 1 dice: y amó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. ¿Qué está ocurriendo en el capítulo 49? Jacob va a bendecir a cada uno de sus hijos. Entonces, cuando hablamos de Jacob, estamos hablando del padre de lo que más adelante se conocería como las 12 tribus de Israel. ¿Estamos ahí? Pero ahora, dentro de esos 13 hijos, hermanos amados, nosotros vamos a hacer una consideración interesante. Y es el hecho de que dentro de las tribus de Israel se van a reconocer a dos personas que no son hijos de Jacob. Son nietos. ¿Cómo se llamaban los nietos de Jacob? Manasés es uno. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba? Efraín. Efraín y Manasés. ¿Cómo se llamaban? Vaya, sigamos rápidamente la historia. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Estamos ahí? 12 tribus. De esas 12 tribus hay dos nombres que debemos aprender: Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. ¿Sigue la línea conmigo? Primero, ¿cómo nace Israel? Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob salen las 12 tribus. Pero en esas 12 tribus hay algo interesante. Dos personitas no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. ¿Cómo se llamaban? Efraín y Manasés. Hagámoslo una vez más, la línea histórica. Abraham, pero es que quiero verlos a todos participar, porque lo que voy a hacer el otro domingo es que al azar voy a agarrar a alguien y me va a decir toda la línea histórica. ¿Le parece? Vaya, fácil. Vaya, fíjense bien cómo se lo voy dibujando para que usted lo abrace. ¿Cómo podemos resumir el Antiguo Testamento? Lo podemos resumir diciendo: es la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo nace el pueblo de Israel? Con Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus y los hijos de José, que se llamaban Efraín y Manasés. ¿Es difícil? Claro que no. Por eso ahorita solo quiero dibujar las ideas principales para que usted no se asuste. Usted diga que no comprendo tanta genealogía, tanta cosa. Apréndase eso. Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, Efraín, Manasés. Efraín, Manasés. ¿Estamos? Póngase en pie, por favor, hermano amado. Y ya oramos. Ahora solo dele un abrazo y un apretón de manos a su hermano. Que Dios me lo bendiga. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos.
yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.